Empecemos. Bueno, entonces agradezco que me hayan invitado al comienzo de esta sesión. Es un placer para mí, ¿no?, también presentar a Nadia. Pues, ¿qué puedo decir? Yo he sido su director de tesis y en ese proceso ella demostró una gran habilidad matemática, en general una gran habilidad para arreglarse sola. Digamos, fue muy placentero una tesis así con una tesista que nunca se achicaba ante ninguna dificultad y siempre sabía salir adelante en cualquier circunstancia. En ese proceso mostró una notable habilidad matemática y muy buen criterio estadístico. Esa tesis fue sobre un método robusto con datos multivariados. Después, como sabemos, Nadia se inició y continuó en el área floreciente de datos funcionales, en el que sigue, pero nunca abandonó del todo la robustez y entonces, bueno, esa es una muestra, tenemos ahora una muestra de la conjunción de esas dos direcciones, eh, junto con el análisis multivariado, porque la correlación canónica, como sabes, es uno de los instrumentos del análisis multivariado. Eh, Todo lo que sea análisis multivariado, más todavía análisis multivariado robusto, sufre mucho por las grandes dimensiones. Con datos funcionales tenemos dimensión infinita, lo cual parecería que presenta problemas imposibles. Por otra parte, los datos funcionales en general tienen un costado, un flanco por donde se puede entrar, que es el uso de la suavidad. Uno supone que o los datos o lo que uno quiere extraer de ellos son suaves. Entonces aquí eh, Nadia nos trae un ejemplo de cómo se trata ese tipo de problemas, forzando con una regularización la suavidad de lo que queremos obtener. Entonces, bueno, esto es lo que puedo decir y desde ya felicito a Nadia por su conferencia. Nada más. Gracias, Ricardo. La verdad que emotivo, esto no me lo Sí. esperaba. Así que gracias, Mariela y Florencia, por la invitación y Sí. la sorpresa. Y bueno, y doblemente feliz de estar acá porque es el Año Internacional de la Mujer en la Estadística y la Ciencia de Datos. Así que contenta de representar a este grupo de mujeres grande acá en la UMA. Así que, bueno, les voy a compartir la presentación. Ricardo ya adelantó bastante un poco de la temática. Fue un spoiler, hizo un spoiler. Sí, no, pero bien. Bueno, entonces sí, les voy a hablar del análisis de correlación canónica suavizado, robusto, o sea, para datos funcionales. Este es un trabajo en colaboración con Graciela Boente, recientemente nombrada académica. Y bueno, vamos a empezar, para los que por ahí no son del área estadística, que quizás alguno se quedó de la sesión anterior, con qué es el análisis de correlación canónica. Como dijo Ricardo, es una técnica multivariada de reducción de la dimensión, así como los componentes principales, pero acá tenemos dos vectores aleatorios con dimensiones P y Q no necesariamente iguales, y el objetivo es encontrar aquellas direcciones que maximicen la asociación entre las proyecciones a cada uno de estos vectores, ¿sí? O sea, en el caso clásico, esta asociación está dada por la correlación de Pearson al cuadrado, y esta correlación, recuerden que si yo tengo la matriz de covarianzas de las X como gamma 1, 1, la de covarianza de las Y es gamma 2, 2, y la covarianza de la XY es gamma 1, 2, yo la puedo expresar en función a esta covarianza de las proyecciones, de esta correlación de las proyecciones, como un cociente entre lo que sería la covarianza de las proyecciones dividido las varianzas de cada una de las proyecciones correspondientes a cada uno de los conjuntos. Y entonces, la versión muestral clásica, si tenemos
una muestra de vectores de estas características independientes. Para obtener la versión muestral se reemplazan las matrices de covarianzas por poblacionales, las matrices de covarianza poblacionales por sus respectivas versiones muestrales, y así obtengo una versión muestral. Pero acá el tema es que necesito que la cantidad de observaciones sea mayor que la suma de las dimensiones para que estas matrices de covarianza tengan inversa, y el problema esté bien definido. Entonces, acá surge una primera restricción. Entonces, quiero aplicar una técnica de este estilo a datos funcionales. ¿Pero qué es un dato funcional? ¿Sí? Ahora, en vez de tener vectores, ¿sí? En vez de tener una muestra de vectores, lo que tengo es una muestra de realizaciones independientes de un proceso estocástico bivariado. Si este proceso vive en el espacio producto de un espacio de Hilbert separable, ¿sí? No es necesario que estos dos espacios sean iguales, ¿sí? Pueden ser los espacios de Hilbert distintos. Yo los puse iguales para simplificar un poco la notación. Y a lo que se le pide al espacio es que sea Hilbert porque es útil tener un producto interno y una norma, y separable para tener una base ortonormal numerable. Y entonces este proceso, bueno, depende también de un parámetro t que varía en un intervalo de tiempo, puede ser de tiempo o alguna otra cuestión, un intervalo finito. Entonces estos datos en general son curvas u objetos de dimensión infinita, no necesariamente pueden ser curvas, pueden ser superficies, pueden ser otras cosas, cualquier cosa que esté en el espacio de Hilbert. Y por ejemplo, casos muy comunes son los datos provenientes de mediciones continuas de redes de vigilancia atmosférica, fluvial o meteorológica, muy ahora utilizados los de reconocimientos de imágenes, información espacial. Bueno, hay ahora con el crecimiento de las técnicas computacionales para recolectar datos, este tipo de datos no es raro encontrarlos. Así que por eso es un área tan creciente, como decía Ricardo. La situación más común es que este espacio de Hilbert se asuma que es el espacio de las funciones con cuadrado integrable en un intervalo finito, o sea, el espacio L2 que sea. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo estos datos, yo no observo la curva completa, ¿sí? Lo que observo son valores de la curva, ¿sí? Pensemos en curva, para hacerlo más simple, en una grilla finita de valores, ¿sí? O sea, yo no observo todo el intervalo, o sea, el intervalo, todos los números del intervalo, que son infinitos, observo una grilla finita de valores. Llamémoslos T sub 1 a T sub n, que van a estar en el intervalo donde varía el proceso. Entonces lo que tengo como dato es una matriz en realidad, por más que yo en realidad mi objeto es de dimensión infinita, lo que tengo como dato es una matriz donde las filas corresponden a las distintas observaciones y las columnas son los valores del proceso evaluados en los elementos de la grilla. Entonces, acá el tema es, justamente como decía Ricardo, en el caso multivariado, tener muchos datos, o sea, tener una gran cantidad de columnas en una matriz de datos es un problema. Cuando además, como vimos antes, tengo más columnas que datos, con regresión canónica, imposible. Pero acá tener más cantidad de datos, o sea, tener datos del proceso evaluados en más T sub j, me provee una mejor resolución de la curva. Entonces, cuanto mayor es mi grilla, acá mejor, ¿sí? Entonces, justamente esto me genera el problema de que yo no puedo usar las técnicas multivariadas de correlación canónica para estos datos discretizados. O sea, cuando la cantidad de observaciones es menor que la cantidad de elementos en la grilla, ya no lo puedo usar. Y aunque lo pudiera usar, porque pongámosle que tengo muchas observaciones y no tantos elementos de la grilla, si uso una técnica multivariada para un dato funcional, estoy perdiendo un montón de información que me presenta el dato funcional que no la estoy aprovechando, como podrían ser continuidad, diferenciabilidad, cosas que podrían heredar las direcciones canónicas, que si yo no uso una técnica funcional, las estoy perdiendo. Entonces, por eso es importante definir una técnica específica para datos funcionales. Entonces, ahí viene la correlación canónica funcional. Entonces, en el caso clásico, le pedimos a los datos
funcionales que tengan segundo momento finito, ¿sí? O sea que la esperanza de la suma de las normas al cuadrado sea finita. Y entonces, en esta situación existen operadores de covarianza de X y de Y que cumplen estas dos relaciones, ¿sí? O sea, la covarianza entre proyecciones al proceso X, por ejemplo, es el producto interno, ¿sí? Este es el producto interno del Hilbert, del corchetito, entre una dirección y la otra aplicada al operador de covarianza de X. Y así puedo seguir definiendo el de Y y los cruzados, ¿sí? Entonces, ahora en vez de matrices de covarianza tengo operadores de covarianza, ¿sí? Estos operadores tienen dimensión infinita, ¿sí? Son autopuntos, semidefinidos positivos y compactos. Bien, entonces, dados dos direcciones en el espacio de Hilbert, uno puede definir o sea, tiene la correlación al cuadrado de las proyecciones, ¿sí? de cada una de estas direcciones con respecto a cada uno de los procesos, como, o sea, definida a través de ahora del operador de covarianza, ¿sí? Recuerdan que antes yo acá tenía la covarianza entre las dos proyecciones, definida en el caso multivariado a través de la matriz de covarianzas cruzada. Acá tengo el operador de covarianzas cruzadas, dividido, esto sería la varianza de la primera proyección, y esto sería la varianza de la segunda proyección, y ahora estarían dadas a través del operador de covarianza, ¿sí? Y esto lo puedo estimar reemplazando los operadores de covarianza por sus versiones muestrales, que son obtenidas a través de la distribución empírica, y entonces así, si quisiera definir a través de esto un análisis de correlación canónica funcional, tendría que maximizar en U y en B esa expresión. Pero esto tiene un problema. Lergansma y Silverman en el 93 probaron que maximizar esto no provee información relevante sobre el problema, porque si yo tengo infinitos autovalores no nulos de los operadores de covarianzas, siempre es posible encontrar direcciones U y B tal que me dan esto igual a 1. O sea, esto siempre se maximiza en 1, entonces no me sirve para nada, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay que introducir un suavizado para que esto dé información certera. Una forma, ¿sí?, de introducir un suavizado es mediante un operador lineal, ¿sí?, que vamos a llamar de diferenciación, que me defina quiénes son los elementos suaves de mi espacio de Hilbert. Y entonces los elementos suaves van a estar dados por aquellos que tengan norma del operador diferencial aplicado a esa dirección finita. O sea, aquellos que tengan norma finita al ser aplicados al operador de diferenciación. Y a través de ese operador de diferenciación voy a definir un operador de penalización como la norma al cuadrado del operador de diferenciación aplicado a la dirección. Por ejemplo, vamos a hacer un caso particular, o sea, ver un caso particular de quién sería un operador de diferenciación. Si estamos en el caso de que el Hilbert es en L2, el espacio L2 en un intervalo I, un operador de diferenciación usual es elegir la derivada segunda, ¿sí? Entonces las funciones suaves serían aquellas cuya integral de la derivada segunda al cuadrado sea finita, y el operador de penalización sería que la norma, o sea, justamente esa norma al cuadrado de la derivada segunda sea la penalización, ¿sí? O sea, lo que estoy penalizando acá es rugosidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo utilizo esta penalización? Bueno, lo que voy a penalizar son las varianzas que aparecen en el denominador de la correlación. O sea, en general en el problema de correlación canónica, uno tiene que de alguna manera dar una forma de elegir de manera única a las direcciones, ¿sí? Y entonces para eso les da cierta restricción, que puede ser que la varianza de la proyección sea igual a 1, o que la norma de la dirección sea igual a 1. Entonces acá lo que estamos haciendo es penalizar la varianza, pidiéndole que tenga cierta rugosidad, o sea, penalizando la rugosidad, y la penalización además se va a dar por cierto parámetro de penalización, que es este parámetro tau,
que acá los puse los dos iguales, pero también nuevamente no es necesario que estos dos parámetros sean iguales, se pueden tomar distintos en cada uno de los conjuntos. Y entonces, utilizando esta penalización, voy a tener una correlación poblacional suavizada al cuadrado, ¿sí? Que le vamos a llamar L tau porque depende de este parámetro tau. Y entonces puedo definir el análisis de correlación canónica suavizado clásico, estamos hablando siempre del clásico por ahora, maximizando esta correlación penalizada L tau en los elementos del espacio suaves, no nulos, ¿sí? O sea que tienen que ser no nulos y suaves. Bien, ahora, también se puede ir un poquito más allá y penalizar un poquito más, o sea, suavizar un poquito más, y usar, Ramsey y Zilberman propusieron otro tipo de suavizado que se puede combinar con el del operador de diferenciación mediante la reducción de la dimensión mediante proyección en los primeros elementos de una base. Entonces, si tenemos una base ortonormal del espacio de Hilbert, que serían estos ZI, y estos elementos de la base son suaves, ¿sí? Entonces, con los primeros D sub n elementos, yo me puedo armar el espacio generado por esos primeros D sub n elementos de la base, y como son suaves, van a estar, ese espacio generado va a estar incluido en el conjunto de elementos suaves del espacio de Hilbert, y entonces puedo definir ahora un análisis de correlación canónica suavizado restringido al dominio de expansión de los elementos de la base, maximizando la correlación suavizada al cuadrado, dada por el L tau, pero ahora en los elementos no nulos del espacio generado por los elementos de la base. O sea, estoy achicando el conjunto donde maximizo la correlación suavizada al cuadrado. Entonces, este doble suavizado funciona mejor en el caso clásico, el doble suavizado que el simple. Además es mucho más rápido, porque básicamente cuando realizo esto de que tomo una base, puedo trabajar con los coeficientes de los elementos del Hilbert en la base, y entonces, como solo me estoy quedando con una cantidad finita de elementos de la base, también puedo trabajar solamente con una cantidad finita de coeficientes, y esto hace que el cálculo además sea mucho más rápido. Entonces esto funciona muy bien en el caso clásico. Bueno, ahora en el caso clásico estimo, ¿sí? Estimo el L tau reemplazando, como hicimos antes, los operadores de covarianza poblacionales por sus versiones muestrales, pero claro, aunque esto funciona muy bien en el sentido de que puedo encontrar direcciones que me dan información relevante, como bien dijo Ricardo, estas cuestiones son muy sensibles a datos atípicos, porque pueden existir datos que influyan de manera negativa a estas direcciones canónicas estimadas. O sea, hay datos que pueden tener un gran efecto. Entonces, para eso es necesario desarrollar una técnica que además sea resistente a este tipo de datos. Entonces, en el caso multivariado, la técnica es reemplazar la varianza y covarianza muestral por estimadores de escala y coasociación robustos. Un estimador de escala, es más o menos todos los que están en robustez y algunos más deben saber, es un estimador que es invariante por cambios de posición y equivariante por cambios de escala, y un estimador de coasociación, básicamente es una generalización de la covarianza. Si yo tengo un vector V de R2, ¿sí? Eso es un vector de dos componentes, y P de V es su distribución, el funcional de coasociación, ¿sí? Que lo vamos a llamar gamma, es simétrico, así como la covarianza, y también cumple las mismas propiedades de linealidad y invarianza en la posición que la covarianza. Entonces, si yo agarro un funcional de escala y lo junto con un funcional de coasociación, puedo definir una medida de asociación, que es algo así como una generalización de la correlación, ¿sí? Haciendo el funcional de coasociación dividido en los funcionales de escala de cada una de las variables. Fíjense que si tomo como funcional de coasociación la covarianza y como funcional de escala la raíz de la varianza, obtengo la correlación de Pearson.
Y esto es una medida de asociación siempre y cuando esto al cuadrado sea menor o igual que 1, porque quiero que justamente tenga la misma propiedad que la correlación. Bien, entonces una forma, o sea, esto es, cualquiera que cumpla esto, robusto o no robusto, es una medida de asociación. Para definirla de manera robusta, hay varias opciones, les voy a contar una, por ejemplo, definirla a través de una matriz de covarianzas bivariada robusta. Si tengo una matriz W, ¿sí?, que es un funcional de dispersión robusto de un vector bivariado V, ¿sí? Esto es una matriz de 2 por 2, entonces puedo definir el funcional de coasociación de V como el elemento 1, 2 de la matriz W, y el funcional de escala en U sería la raíz del W11 y en B sería la raíz del W2. Y entonces la correlación, ¿sí?, la medida de asociación estaría definida utilizando los elementos de la W. Por ejemplo, un funcional de dispersión robusto que funciona muy bien es el estimador de escala bivariado, definido por Ricardo en el 76. Y entonces, ¿cómo defino la correlación funcional robusta? Bueno, ahora defino la medida de asociación usando el gamma R y el sigma R. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que antes, pero ahora, en vez de tener acá la covarianza entre las proyecciones, tengo la medida de coasociación al cuadrado y abajo la medida el funcional de escala al cuadrado. ¿Cómo obtengo un estimado robusto? Reemplazando la medida, la P por su distribución empírica Pn. Y si lo defino así, también tengo los mismos problemas que en el caso clásico, acá no estoy penalizando. Así que nuevamente, como tengo dimensión infinita, en la tesis de Agustín Álvarez, que no sé si estaba, no lo vi, pero ayer estaba, puedo encontrar direcciones U y B tales que esta medida de asociación sea igual a 1. ¿Sí? O sea que también en el caso robusto tengo que suavizar. Bien, entonces suavizo de la misma forma que antes, o sea, le sumo ahora al funcional de dispersión el parámetro de penalización por el operador de penalización para ambos procesos y estimo de la misma manera que antes. Bien, y entonces lo que voy a buscar son las direcciones que maximicen ahora el estimador, ¿sí?, de esta medida de asociación robusta suavizada en las direcciones suaves, ¿sí? Esa es una opción. Esas direcciones van a depender del parámetro de penalización tau. Y otra opción, que va a depender del parámetro de penalización tau y de la cantidad de elementos de la base que elija, va a ser maximizar este L sombrero, que es la medida de asociación robusta suavizada, pero ahora en el espacio generado por los elementos de la base que elija. Bien, estos dos métodos son consistentes, ¿sí? Acá les presenté el del caso de los elementos suavizados, pero si cambio acá el HS por el HDN, y acá los pi sombrero y psi sombrero tau por el pi sombrero kappa y el psi sombrero kappa, vale lo mismo. Las hipótesis no me quise meter demasiado, pero hay unas cuantas que coinciden con el caso clásico. Lo único que nosotros no asumimos existencia de segundo momento finito, o sea, eso es relajado, pero tenemos algunas hipótesis referentes al gamma R y al sigma R, que obviamente en el caso clásico no estaban. Bueno, y entonces se puede ver que el estimador de lo que sería la correlación canónica converge a su estimación poblacional, perdón, su valor poblacional. Este valor, si estamos en el caso de procesos elípticos y la medida de asociación de la R es Fisher consistente, cualquiera sea la R que se tome, mientras sea Fisher consistente, esto siempre me va a dar lo mismo, o sea que, y lo mismo para el psi1 y el phi1, así que lo bueno es que si tomo medidas de asociación Fisher consistente, puedo compararlas entre sí. Y la consistencia la tengo en lo que se llama LR consistencia, o sea,
fíjense que esto que tengo acá es la medida de asociación del R de la proyección de la dirección estimada en X y el valor poblacional en X. Y entonces, si estos son cercanos, esta medida de asociación tendría que ser grande. Y entonces, la idea es que cuando esto tiende, el n tiende a infinito, entonces esto tiende casi seguro a 1. Lo mismo para el proceso ahí. Y si se tiene segundo momento finito, nuestra demostración de consistencia además da una demostración de consistencia fuerte para las direcciones canónicas clásicas que no está demostrado en Lagrange, Moyenne y Silverman del 93, ellos hicieron la débil. Bien, entonces para mostrarles un poco el comportamiento de los estimadores, tanto clásico como robusto en distintas situaciones, nos basamos en la simulación de G1001 del 2004 y simulamos muestras de tamaño 100. Si los procesos fueron generados a través de una base de Fourier en el intervalo 0,50, como combinaciones lineales de 21 elementos de esta base, y los coeficientes de estas combinaciones lineales son los que dan la asociación entre los procesos, fueron generados normales, con media cero y una matriz de covarianza de esta forma, donde los elementos de la diagonal son diagonales, los primeros elementos tienen la misma varianza, los primeros 3, y los primeros 3 tienen asociación, mientras que los restantes no, y la mayor asociación está dada entre el primer elemento de la base, o sea, el primer elemento de la base es el que tiene la asociación más fuerte. Y para cada escenario hicimos 1000 réplicas. Bueno, este es el escenario sin contaminación, o sea, los datos que generamos son gaussianos y entonces son elípticos y por lo tanto, tomando cualquier medida Fisher consistente, los resultados son comparables y en particular en las primeras 3 direcciones canónicas coinciden, tomando cualquier medida de asociación, coinciden con los primeros 3 elementos de la base. Lo que tienen graficado acá es una muestra tipo de este escenario sin contaminación. Después generamos muestras con una contaminación en el sentido de la segunda dirección, en el segundo elemento de la base, ¿sí? O sea, pusimos todos los coeficientes en 0, salvo los correspondientes al segundo elemento de la base, y ese coeficiente lo generamos normal con una media grande y una varianza grande, y quienes eran contaminados fue elegido mediante una variable Bernoulli con parámetro 0.1, o sea, tenemos una proporción de outliers del 10%. Eso que tienen graficado ahí es una muestra tipo de este escenario, donde las curvas en rojo son las contaminadas y en gris las no contaminadas. Claramente se ve que son diferentes. Y después generamos un segundo escenario de contaminación, no les puse la fórmula porque es un poco más complicado, pero la idea es que también está contaminado en el sentido de una combinación lineal entre la tercera y el cuarto elemento de la base, que sería la tercera, la tercera dirección canónica, y podría ser la cuarta, en realidad las otras como no tienen orden, no necesariamente es la cuarta, pero bueno. Y bueno, esta es una contaminación bastante más contundente, fíjense que son bastante más distintas que las anteriores además. Bien, y entonces lo que hicimos fue calcular las primeras direcciones canónicas utilizando el análisis de correlación canónica funcional suavizado, con una penalización de la rugosidad, y usamos 3 parámetros de penalización para ver cómo se comportaban en los distintos casos los métodos. Como estimadores de escala y posición usamos los clásicos, entonces me devuelvo en el análisis clásico, y para los robustos los definimos a través de un estimador de dispersión bivariado. No voy a mostrar los resultados sin utilizar una base, porque al igual que en el caso clásico, el robusto también mostró que es mucho mejor cuando se utiliza una base. Así que les voy a mostrar esos resultados, y utilizamos 2 bases, una de Fourier y una de B-splines cúbicos, con diferentes tamaños de base. Y para evaluar el desempeño utilizamos las normas al cuadrado de las diferencias entre el valor estimado y el valor verdadero en cada réplica, y sumamos las normas. La idea es que estos valores den chiquitos, o sea, porque cuanto más chiquita la diferencia, mejor,
y el peor valor que puede resultar es 4. Y entonces acá lo que les muestro son los boxplots de los 1000 resultados de esta medida de desempeño. Para la base de Fourier que está a la izquierda, la base de B-splines está a la derecha, los boxplots en rojo son los clásicos, los azules son los robustos. Bueno, y como pueden ver, obviamente el clásico, que son los celestitos, perdón, que son los rojos, dan un poquito mejor, porque estamos en el caso sin contaminación. Como ya les había dicho, para la dimensión 5, que serían estas 3 primeros que aparecen acá, o sea, estos 6 primeros boxplots para la base de Fourier, si miramos solo los rojos o solo los azules, no hay mucha diferencia, o sea, no importa qué tau use, más o menos obtengo lo mismo, porque la dimensión o sea, la cantidad de elementos de la base que usan es muy chico. Lo mismo pasa para B-splines, en cambio si yo voy aumentando, ya hay una diferencia, ven acá van bajando las cajitas de los boxplots, lo mismo en el caso de B-splines. Obtuvimos algunos valores para el caso robusto que eran grandes, son muy poquitos igual, porque creo que en el caso en que hay más son 6 datos, y recuerden que estos eran 1000 réplicas, o sea que son menos del 0,6%. Se los atribuimos un poco, me parece que al algoritmo del cual no me metí en la charla porque ya se me dio muy largo, pero creemos que viene por ahí la cosa. En el primer escenario de contaminación, fíjense que ahora sí, ya los clásicos me dan grandes, y mientras que el robusto se comporta mucho mejor. Se ve igual un poquito afectado, pero se comporta mucho mejor. Lo mismo para dimensión chica de la base, o sea, también son más o menos iguales. La cosa se nota que mejora cuando voy aumentando el tau, cuando tomo bases más grandes, más elementos de la base. Y fíjense, comparado con la siguiente contaminación, que les dije que era como más contundente, se ve en que los boxplots son mucho más grandes. ¿Sí? Y más o menos lo mismo que antes. Bueno, y para finalizar, un ejemplito con datos reales para que vean a ver cómo esto anda en cosas que no son simuladas. Los datos que utilizamos los pueden obtener en el paquete fda.uscdlr, se llaman AEMET. Lo que tienen estos datos son promedios diarios para el periodo entre 1980 y 2009 de temperatura y velocidad del viento en 73 estaciones meteorológicas. O sea, el gráfico que tienen a la izquierda es la temperatura y el de la derecha es velocidad. En realidad los datos que tenemos no son curvas, esos que acá los tengo unidos, pero son puntitos, ¿no? O sea, estos son puntitos unidos mediante líneas. Son los datos discretizados, ¿sí? Los datos discretos. Bueno, y entonces aplicamos el método de correlación canónica funcional suavizado en su versión robusta y clásica, utilizando bases de Fourier. El D sub n y el tau, o sea, la cantidad de elementos de la base y el parámetro de penalización, lo dijimos por validación cruzada. La validación cruzada la hicimos sacando de a un elemento, calculamos la dirección sin ese elemento, y después proyectamos justamente en el elemento de la muestra que saqué, y así obtengo una muestra bivariada, y a eso le calculé una medida de asociación, en el caso clásico la de Pearson, y en el caso robusto la definí a través del estimador de escala bivariado, y la idea era quedarme con el D sub n y el tau que maximicen esa medida. Bueno, en el caso clásico, esto, como hay datos atípicos, que no lo comenté, fíjense que acá arriba claramente hay unos datos que se comportan distinto a todos los demás, esos se ven ya a la legua. Bueno, el caso clásico se ve muy afectado por estos datos, y entonces eligen muy mal la dirección, y entonces ya da cualquier cosa de entrada. Entonces, para no dar el peor caso, les voy a mostrar usando 11 elementos de la base de Fourier, que es el caso en el que elige bien el método robusto. Y el tau sí es elegido por validación cruzada, tanto en el caso clásico como en el robusto. Y detectamos cuáles eran los datos influyentes
utilizando un backplot de las variables canónicas, o sea, calculé las variables canónicas con el método robusto, y a eso le hice un backplot, y que es como para el que no sabe, es como un boxplot bivariado, y entonces los que me daban como datos atípicos en el backplot eran considerados datos influyentes para el análisis de correlación canónica. Y entonces quité esos datos de las muestras y volví a aplicar un método clásico. Entonces acá tengo los resultados del coseno del ángulo entre la dirección robusta y clásica, y la robusta y la clásica sin esos datos influyentes. Recuerden que si las curvas están cerquita, el ángulo es 0 y el coseno me tiene que dar 1. O sea que esto, lo mejor que me puede dar es 1. Como pueden ver, el coseno del ángulo entre el robusto y el clásico para la temperatura me dio bajísimo, o sea, estos no están ni cerca. Para el viento no tanto. Igual vieron que la temperatura era la que tenía unos datos como más influyentes. Y cuando sacamos las curvas influyentes de la muestra, el coseno del ángulo entre el robusto y el clásico aumenta un montonazo, y también aumenta para el caso del viento. Y entonces veamos esto en las curvas que obtengo como resultado del análisis de correlación canónica funcional suavizada. Lo que tienen acá graficado son el método clásico en gris, sólida, la curva, el robusto está en negra sólida, y el clásico sin los datos influyentes está punteada, está con rayitas. Fíjense, en la velocidad del viento por ahí no hay una diferencia abismal, como ya habíamos visto con el coseno del ángulo, pero son distintas el clásico con las otras dos, y la clásica sin los datos influyentes y la robusta se pegan bastante bien, y en la temperatura sí se nota un cambio importante en las curvas. La clásica sin datos influyentes y la robusta se pega bastante bien. Por ahí acá al final hay como una diferencia un poquito, pero la clásica la clásica con todos los datos completos da muy distinto, en particular en la segunda parte del año, donde por ejemplo estas dos acá tienen un pico hacia abajo y la clásica tiene un pico hacia arriba. Y es más, el máximo difiere en las curvas. Y al revés en estos dos, por ejemplo, que acá tenemos picos hacia abajo y en estas tenemos picos hacia arriba. Así que bueno, esto en datos reales también se ve reflejado el beneficio de usar un método robusto en lugar de un clásico. Y bueno, eso fue todo. Aplaudimos, ¿no? Esto es como raro la pausa, ¿no? Bueno. Pero no haber ido muy rápido. No, buenísimo. Gracias. Muchas gracias por la charla. Quería preguntar, bueno, ¿alguien quería preguntar algo? ¿Algún comentario? Yo no vi el foro. No, estamos muy bien. Yo te iba a hacer una pregunta, pero que a último momento me la contestaste, que era justamente cómo elegían el tau en la simulación, pero me pusiste el cross-validation final que No, me en la dejó... simulación, viste que en la simulación elegimos 3 fijos, porque la verdad que los tiempos de cómputo son altos. Y Pero en los hicimos datos 1000 reales vueltas, explicaste cómo elegir... pero en los datos reales sí hicimos validación cruzada. Excelente. Y una pregunta más es, ¿y el teorema también tiene una condición sobre tau, seguramente, el teorema de Sí, el tau consistencia? tendiendo a 0. En estos ejemplos el tau es medio grande, tanto en la simulación como en el ejemplo, porque justo la dirección, por ejemplo en la simulación, la dirección verdadera, digamos, es constante, tiene derivada segunda 0, entonces necesito penalizar mucho para que funcione bien. Y en el ejemplo justo también quedó una muy suave como la óptima, y entonces también elige una penalización alta. Okay. Pero vamos, o sea, en validación cruzada barrimos desde valores muy chiquitos hasta valores hasta 40, creo que llegamos también.
y al final creo que se quedó con un 12, no me acuerdo el nombre. Bueno, bárbaro. Gracias. Yo tengo una, si puedo preguntar. Ay, no sé quién es. Daniela. Ah, bien. Pero, no sé, tuve una interrupción acá y no sé si la dijiste, si lo escuché. Digamos, esto, digamos, también uno lo podría hacer para la segunda dirección, digamos, no solamente que la primera dirección canónica. En realidad, ya para direcciones más grandes, la cosa necesitas un estimador del operador de covarianzas, porque necesitas de alguna manera definir correlación entre las dos direcciones. Claro. Con Graciela hicimos otro método que usa los estimadores de Chervini, del operador de covarianza, y en eso sí se pueden buscar todas las direcciones. Yo también tenía una pregunta. Bueno, gracias por la charla, muy interesante. No conocía mucho estas técnicas para datos funcionales. Me dio la sensación que, o sea, vos tenés dos tipos de métodos, ¿no? El primero que suavizás con ese tau, la derivada segunda, digamos, y el otro que proyectás más en las bases. Las dos cosas hago, suavizo y proyecto. Las dos cosas. Porque me dio, lo que te quería preguntar es, digamos, en ese segundo donde proyectás, estás queriendo, me imagino, ¿no? O sea, estás queriendo como tener cosas esparsas, ¿no? En el primero me pareció que no estaba tan claro. O sea, No son esparsas, porque necesito que sean suaves, No son esparsas. No son esparsas. Pero cuando proyectás en esos DN, en las primeras... Lo que haces es como comprimir el espacio, pero no es esparso. No es esparso, no tenés ninguna... No, es un espacio completo, o sea, porque genero de una base, genero todas las combinaciones lineales y busco ahí, o sea, no es esparso. No. O sea, los coeficientes no necesariamente se hacen cero. No se hacen cero. No es esparso. Uh-huh. Me dio la sensación que ese segundo donde vos proyectabas en las DN, te quedaba una cosa... Lo que hago es como achicar en la dimensión, pero no necesariamente pidiéndole que los coeficientes en esas bases se hagan cero. ¿Sí? Pero un poco, a mí también ahora me dio la duda, pero cuando calculás tu norma en una combinación lineal, al final, de alguna manera, ¿no te queda la penalización por los coeficientes al cuadrado? No, porque queda en la derivada, en la penalización. Está bien, pero si uso la linealidad, digo, si a la función le escribís como una combinación lineal en la base. Te quedan las derivadas en los elementos de la base, no te quedan en Exacto, por eso, pero te quedan las derivadas de los coeficientes de la base multiplicados por los coeficientes que estás buscando para... Claro, pero no es una norma eso. Pero, bueno, yo también entendí un poco lo que entendía Florencia, como que te quedaba una especie de aproximación finito-dimensional en la base y que después te quedaba como un reach en los coeficientes de la base. Claro, yo también tuve esa sensación. Sí, pero eso no hace que los coeficientes sean cero, No, porque te queda reach, claro, porque no es lazo, porque es reach. Claro, no hace que te queden esparsos, digamos, que los coeficientes se te hagan cero. Sí, está bien. No, pero en eso sí tienes razón, de que, o sea, básicamente todo te queda expresado en los coeficientes de la base. Y fuera de la base. Yo no lo escribí, pero en realidad el problema básicamente se transforma en un problema de coeficientes. No, excelente, está clarísimo. O sea, no es esparso esencialmente porque es un reach, no es un lazo, porque tenés una cosa cuadrática en la penalización. Claro, no queda, sí. Perfecto. Además, es un reach si tomás, por ejemplo, la base de Fourier. Si tomás la base de splines, ya te quedan diferencias de coeficientes cuando vos tomás la integral de la derivada, digamos, por la manera en que se expresan las derivadas de la base de B-splines. Perfecto. Sí, eso depende mucho de la base. Depende de la base que estás tomando. Perfecto. Excelente. Bueno, excelente. Aprendimos un montón. Estamos bien de tiempo, yo estaba preocupada. No, estamos bien de todo. Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos esta tarde para nuestra última charla de la sesión y nuestro
té de estadística honor, o lo Por que favor. encuentren a mano, lo que quede en la casa. El otro día para el vino de honor el chiste era que ya no le quedaba vino a muchos en la casa, así que bueno, lo que tengan será bienvenido. Lo que haya, cualquier cosa, un vasito de agua, pues. Bueno.